Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Estamos en esta segunda mitad de la tarde y yo voy a estar hosteando las charlas ahora. ¿Saben qué significa que es viernes después del mediodía? Significa ya fin de semana. Así que felicitaciones, arrancó el fin de semana en esta Nerdearla. Bueno, estamos en la 9ª edición de Nerdearla. Nos quedan 2 días todavía de este evento hermoso. Tenemos un montón de charlas, un montón de workshops, un montón de cosas que pueden hacer. Si están acá en el evento, obviamente como están ustedes, pueden ir a ver los stands, pueden ir a ver todo lo que tienen para hacer. Si no, pueden seguir las redes de Nerdearla para enterarse de qué va a haber mañana y todas las cosas. También pueden seguir las redes de CISARMY, que son quienes organizan este bello evento. Muchas gracias, CISARMY, por regalarnos este bello Nerdearla. Recuerden también que si se aburren de lo que estamos haciendo acá y de los stands, pueden chusmear lo que están haciendo en el canal de Backstage. Perdón, no me presenté, soy Belén Rey, ¿cómo andan? Perdón, es la primera vez que hosteo. Recuerden también que tenemos como sponsor a OpenCube. OpenCube es una plataforma que nos permite hablar sobre nuestros empleadores y decir cómo pasamos el tiempo con ellos. Así que está buenísimo si dejan reseñas para la comunidad y quienes están buscando trabajo se enteran de qué tipo de cultura tienen las empresas, lo cual es buenísimo. Tenemos también workshops, chicos. Tenemos un workshop hermoso que se llama ¿Cómo mejorar tus lunes? ¿Sí? Arranca hoy, 14:45. Yo iría, pero no puedo, porque estoy acá. Tenemos también un workshop que se llama Creando un pipeline para predicción de series de tiempo. Este empieza a 14:30, así que también no se lo pierdan. Y ahora vamos a ir con la siguiente charla, que es ¿nos enfrentamos a soluciones complejas o complejizamos las soluciones? De Marcos López, Engineer Manager de canales digitales, y Leandro Ariel Valenti, que se dedica a Technical Owner de los funnels, shopping y checkout de canales digitales. Los dejo con ellos. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Feliz fin de semana, como dijo Belén. Sí. ¿Chilean comiste? No, ¿vos almorzaste? Sí, tengo un hambre, comí una napo. Uy, qué lindo una napolitana. ¿Ustedes ¿Algún? comieron ya? ¿Sí? ¿Napolitana alguien? ¿No? Ahí hay un bendecido, mirá, Sí. ahí está, ahí está. Ese grupito indecentes que conocemos. Bueno, comenzamos. Arrancamos. Antes de empezar a comentar qué hacemos y quiénes somos, ¿no? Vamos a recapitular el objetivo de la charla. El objetivo de la charla no es explicar ni un paradigma, ni una teoría, ni algo nuevo de la moda, sino básicamente es invitarnos a reflexionar, ¿no? Seguramente en estos 30 minutos van a decir, che, mirá, lo que me está diciendo no me está diciendo nada nuevo. No importa, pero seguramente lo van a conocer y van a empezar a analizar si lo hacen o no lo hacen. ¿Bien? Claro, la idea es invitarlos a pensar, no venimos con una solución, mucho menos con una receta, cada solución depende de cada iniciativa y de cada aplicación, así que nuestro principal objetivo es plantear el problema e invitarlos a que piensen con nosotros. Dicho esto y firmado el contrato, arrancamos presentándonos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Arranco yo, presento a mi coequiper, Leandro Valenti, Tech Owner de e-commerce y checkout. Yo le dejo a la BIOS porque... Sí, siempre digo que en esta imagen podría haber sido una tapa de un libro de inglés, pero bueno, acá me ven parado frente a ustedes hablando un poco de microservicios. Él es Marcos López, Engineering Manager de canales digitales, un área que después le vamos a contar de qué se trata, qué hace y quiénes la componen. Y es fanático de contar chistes malos, los cuenta muy bien, pero bueno, los chistes... Un gran contador de chistes. Perdón. Excelente, de los mejores. Bueno, vamos a geolocalizar dónde estamos, qué hacemos dentro de Teco y qué hacemos nosotros, ¿no? Nos llamamos canales digitales. ¿Por qué? Porque nos basamos en 4 proyectos fundamentales. Son nuestros pilares, básicamente. Hay más, pero vamos a comentar lo más importante. Tienda personal, que es nuestro e-commerce, la vidriera de productos y de terminales de celulares. Hace poquito TV, hace un lanzamiento. Hace muy poco. Pásese por la tienda y hay muy buenos televisores. Sí. Tenemos un equipo de 3 personas. No, mentira, 3 equipos. Sí, me parecía poco ya. Sí. Lo explotamos mal. No, bien. La idea es llevarse la cantidad de equipos. Son equipos multidisciplinarios que componen no solamente la gente de desarrollo, sino también la gente de análisis, analista técnico, product owner de la parte del negocio, métricas, que es súper importante, y también SEO. Después pasamos autogestión, es la app, mi personal. Paso el chivo, el cliente de personal, si no la tienen, la descargan. Play Store, Apple Store, Web Android incluso. App,
Android y iOS, perdón. Son un poquito más grandes, son 6 equipos, bien, con la misma conformación. Después tenemos lo que llamamos Upper Funnel, nuestro contacto con el cliente. Los sitios más importantes tenemos Personal, Flow y hace poquito migramos Flow Flex, son 4 equipos. Y lo que traza toda la experiencia del usuario es un proyecto muy grande que arrancó hace poquito, que es postventa, que engloba básicamente la experiencia ante cualquier necesidad del cliente y su contactación. Exacto. ¿Cuántos equipos, no? Sí, Un son un montón. montón. Tenemos 6, más 4, más 2. No lo voy a sumar ahora en vivo, pero bueno, son un montón. ¿Y cuántos tienen cada uno de los equipos en personas? 12 personas, con la conformación que les comenté. La tribu es bastante grande. Sí, le decimos, no hacemos rituales de iniciación, ni mucho menos, le decimos tribu a un conjunto de equipos que comparten algunos principios en común y tienen la misma visión, y Canales Digitales es una de ellas. Para que se llame la magnitud, toda la tribu son aproximadamente 200 personas. Un montón. Sí. Un montón. Y aparte un montón de aplicaciones, un montón de productos. La tienda de personal, el checkout, la app, tanto para iOS como Android, como dijiste recién, en web también. Más de 50 sitios, personal.com.ar, flow.com.ar, flow.com.ar/flowflex, el último de los productos, y postventa. Entonces, ¿cómo nos organizamos ante esta complejidad? Hacemos un pasito y vamos a la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos soluciones? Y a veces la solución es tan compleja o no que nosotros mismos la complejizamos, ¿no? Exactamente. Para ello es súper importante saber cómo estamos hoy, Lean. Yo creo que estamos como está Homero en ese bar, así que hagamos una prueba. ¿Hacemos? Sí, dale. Sí. ¿Quién de ustedes participó o creó un microservicio o participó en el desarrollo? Si pueden levantar la mano, por favor. 1, 2, 3, bueno, no voy a empezar a contar porque parece que todos, así que creo que se justifica mi teoría en que estamos en esta situación. ¿Por qué? Viste, en la moda, las empresas empiezan a buscar desarrollo de microservicios y decir, bueno, me meto porque es lo último que tenemos. Claro, incluso si pasan por el stand en nuestras búsquedas de talentos, uno de los puntos que deseamos que conozcan es justamente haber trabajado con microservicios. Así que, habiendo aclarado cómo está hoy este concepto de microservicio, vamos a pasar un poco rápidamente de lo que se trata, ya que varios levantaron la mano, no los quiero aburrir contando de qué consiste un microservicio. Así que, a grandes rasgos, un microservicio es un módulo independiente y deployable que representa cierta porción del dominio, esta palabra es muy importante, recuérdenla, del dominio del software del negocio que ustedes están modelando. Cada uno de estos es interoperable y se expone en este caso a través de una API Gateway, ya que usamos protocolo HTTP, pero puede ser a través de un Event Bus corporativo o cualquier otro escenario al cual tantas aplicaciones se pueden integrar y reusar todos estos servicios para consumir sus datos o ingestar datos nuevos. ¿Y el concepto nuevo de serverless es un microservicio? Es una buena pregunta, pero me parece a mí que para saber cómo responder a eso, tendríamos que empezar a ir a conceptos un poco más atrás de lo que es un microservicio. Un poco de historia, no lo digo yo porque soy el más viejo, sino no para nada. No hace falta que lo digas, gracias. Vamos a hablar de monolito. Palabra fea, rara, ¿no? Sí, ¿no? Es como una mala palabra. Ya nadie quiere un monolito. Sí. Monolito es, básicamente, lo que tenemos dividido en microservicio, todo contenido en un mismo paquete, si se quiere decir. Lo hago más simple para aquellos que no conocen el concepto, en un mismo zip. Donde para poder salir a producción tenías que mandar todo ese paquete, ¿no? Muchas empresas, por lo general los bancos y algunas telcos también, sí, siguen teniendo estos monolitos. ¿Por qué? Porque es tan complicado diferenciar los dominios que prefieren dejarlo así por el costo y seguir avanzando, evolucionando. ¿Qué nos trae esto los monolitos? Es el problema fundamental, che, si fallaste algo, tenés un bug, podés penalizar todo el servicio, todo el negocio o todo el producto, ¿no? Entonces, si bien el monolito está siendo usado en algunos aspectos, es bueno, el concepto de microservicio te domina o te abstrae ante cualquier problema, un incidente o... Claro. Tal vez modificando una parte mínima de una feature de ese gran monolito o esa big app, como dice acá, puede llegar a alterar
la completitud del flujo comercial que está representando tu software por solo cambiar un pedacito ínfimo y así causar una denegación de servicio y no estar operando por esa modificación. Había empresas que para salir a producción tenían un rango horario. Exacto, Sí, es muy bueno ese comentario. Sí. Había ciertas empresas que tenían los monolitos hace mucho, en las cuales se monetizaba el costo de build, el tiempo de build, perdón, y la cantidad de veces que se podía buildear. Así que por ahí, en ciertos desarrollos, podían salir a producción una sola vez por mes y tenían que esperar hasta el otro para poder monetizar ese build y construir ese monolito que demoraba minutos, incluso horas, y representaba un costo para esa startup o para esa corporación en el momento. Vamos a basarnos, entonces, ¿qué nos conviene y qué no nos conviene? La famosa... Claro, ya vimos de qué se trata los microservicios, incluso ustedes ya sabían algo. También Marco nos contó de lo que es un monolito, cómo funcionaba, les conté la experiencia. Así que ahora, ¿qué hacemos? ¿Conviene o no conviene? Y no sé, vamos a ver las ventajas y desventajas, ¿no? Exacto, y que justo que tenemos una diapositiva que justamente nos muestra esto. No lo sabía, perdón. Microservicio, ¿no? Vamos a basarnos en la moda. ¿Qué ventaja nos da? Alta escalabilidad, básicamente como tenemos dividido por dominio, el monolito que puede crecer horizontalmente, en cambio los microservicios puede ser vertical, horizontal. Agilidad, básicamente esto es equipo de desarrollo, por dividirlo en dominio, un equipo puede estar trabajando en uno y en otro equipo en otro. Simplicidad de despliegue, ahí quisimos decir fácil también, pero a veces... Los que ya trabajan con microservicios no es tan fácil deployar un microservicio. Sí, sino que nos orientamos más al tiempo que demora en ponerse en producción un microservicio frente a lo que demora en ponerse en producción un monolito mucho más grande con muchos años de trayectoria. Así que estaríamos entre minutos contra horas de un monolito en el mejor de los casos. Autonomía, porque básicamente al dividirlo en dominio no importa en qué lenguaje esté. Tal cual. Puede ser en Node, en Python, en Golang o en Java. O no voy a decir PHP porque después me enojan. Todos empezamos por ahí igual. La reutilización, básicamente, es, como vimos en el primer ejemplo que nos mostró Lean, cualquier app que tenga la posibilidad de conectarse a ese microservicio lo puede hacer. Interoperabilidad, porque son independientes. Claro. Algunos microservicios pueden consumir a otro microservicio. Exacto. Y terminar el dominio completo. Claro. Puede ser una ventaja como así también una desventaja. Es tal cual. Como todo lo bueno siempre tiene algo malo, la vida misma es las desventajas. La orquestación, ya vamos a verlo más adelante en el caso práctico. La orquestación es si ese microservicio no tiene contratos bien establecidos, puede generar dependencia, ¿bien? Exacto. Y modificar uno implica modificar todo el resto. Tal cual. Y esa orquestación tiene que ver con armar la coreografía entre N microservicios que vos tengas en tu aplicación para saber cuál consume a cuál va a consumir a cuál y qué datos va traspasando módulo a módulo. Por eso la orquestación a veces se vuelve compleja. Todo esto en enfoques enterprise, donde la cantidad de microservicios supera los 30 o incluso los 40. Es una gran complejidad poder orquestar de buena manera toda esa cantidad de microservicios. Bueno, en base a lo que dijiste, el testing, básicamente, al tener mucha cantidad, se complejiza la prueba. Obviamente la traza, si alguien, un equipo de desarrollo, no dejó la traza o el ID único que puede llegar a este concepto nuevo de observabilidad, si no tenemos la traza perdemos una parte tal cual del evento. Y por lo general se suele dejar para después, primero se desarrolla la feature y después, bueno, después lo logueamos, después vemos qué hacemos, pero es muy importante tener el logueo para poder tener, cuando tenés muchos microservicios, la trazabilidad correcta y poder detectar los problemas que se pueden llegar a dar. Lo más importante, la experiencia del desarrollador. Hablando de cosas que no se tienen en cuenta casi nunca. Sí, cuando tenemos mucha cantidad o tenemos gran cantidad de microservicios, por lo general dice que un microservicio puede tener o no su base de datos. Hay casos que sí. Entonces, bajar tu localhost o tu ambiente para trabajarlo es muy complicado. Y después lo más importante que no se ve es la gestión. Cuando te pregunté de serverless, si es o no un microservicio, podés tener 400 serverless o funciones o cloud. Fusion. Exacto. Y te puede generar, sabemos que se nos complica para escribir una variable, imagínate para escribir un microservicio,
pueden poner prueba 1, prueba 2, prueba 3. Entonces la gestión es gestión y barra administración bastante complicada. Claro, coordinación, y eso nos lleva también al segundo punto. Que los costos súper importante, ¿no? Dijimos que la autonomía, la agilidad, que dos equipos de desarrollo pueden trabajar en dominios distintos. Eso hace que la mano de obra para poder llevar a ese desarrollo implica un costo, ¿no? Claro. No solamente de infraestructura, sino de mano de obra. Exacto, y hablando de la infraestructura, como decía Marcos hace un ratito, el concepto general de microservicio es un módulo Java, Node o lo que ustedes quieran con su base de datos y con su entidad modelada, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que tengas muchos microservicios con muchas bases de datos, eso es un costo y son bases de datos que hay que mantener, entonces es mucho más costoso que tener una única base centralizada en la mayoría de los casos. Vamos a lo bueno. Ahora sí, estiramos un poco como... Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver un caso real, un poco de todo lo que hablábamos recién. Acá los nombres de los protagonistas, como pasa en las películas, fue alterado para no dañar la imagen pública, así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tenemos el caso de una gran cadena de artículos deportivos, ¿era, no? Sí. Artículos deportivos, en la cual durante la pandemia, por cuestiones obvias, no se podía acercar la gente hacia el local, por lo que decidieron levantar una tienda online. Para este caso lo modelaron con un frontend, dos contextos que tienen que ver con los productos, otro que tiene que ver con el stock. Todos esos circulitos que ustedes ven a su derecha son microservicios. Las bases de datos no las vamos a contar como microservicios. Por debajo, al ser una corporación bastante grande, tiene muchos sistemas legados o centralizados que exponen esos productos a través de varias APIs. Entonces, tenemos dos microservicios por debajo que se encargan de ingestar la información en la base de datos y otros que se encargan de consultar la información a esas APIs legadas y a través de un sistema de mensajería, como ven en ese circulito que está por debajo a la derecha con un sobrecito, avisar al ingestor de datos que la importación ya se finalizó y empezar a correr todo para llevarlo a la base de datos. Más abajo, yendo específicamente a lo que es Stock Importer, es un microservicio hecho en Node, que antes era una función serverless y que empezó a demorar más de 15 minutos, que es el límite que tiene una función serverless para poder correr. No vamos a mencionar quién la desarrolló. Le No. mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo Genio. enorme, sí, el mejor código que he visto en mi vida, no sé quién habrá podido ser. Entonces recuerden eso, para lo que es proceso batch, siempre tengan en cuenta que hay un límite de 15 minutos y no les pase lo que le pasó a esta tienda de artículos deportivos, que tuvo que migrar esa función a un microservicio en un clúster de Kubernetes. Entonces, hacemos un conteo de nuevo, ¿no? ¿Cuántos microservicios tenemos para mostrar un producto, por ejemplo? 1, 2, 3, 4, no contamos la base, 5, 6, 7, 8. Sí. Y sin contar los módulos de mensajería, que son la notificación y la cola de ejecución, que es lo que ven en verde al costadito del updater. ¿Se puede hacer más fácil? Se puede hacer más fácil, sí, exacto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la tienda de golpe resulta que las zapatillas tienen fecha de vencimiento? Entonces tendrías que modificar el importer, tendrías que modificar el updater, tendrías que crear ese campo en la base de datos, o no, depende si es relacional o no. Tendrías que modificar el service y también tendrías que modificar la API, que es la capa que está por encima, y también tendrías que modificar el frontend para poder mostrar ese dato. Entonces, en un sprint, que dura 10 o 15 días, tenés modificaciones en 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes. No sé si lo ven muy posible hacer en un solo sprint. Hoy los ritmos del mercado son bastante acelerados. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lo fácil, dentro de lo fácil, es uno de los valores de Teco, de hacerlo fácil. De algún lado me sonaba eso. Tal cual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué arquitectura nos enfocamos? Y hay un concepto que no es nuevo, que tiene que ver con lo que es un monolito modular, pero para eso me parece que estábamos en microservicios y nos vamos a tener que mover un poco más adelante en la línea del tiempo. Esta línea de tiempo representa cómo fue evolucionando la arquitectura, no solamente la arquitectura, sino el desarrollo de software, ¿no? Esto, a medida que va pasando el tiempo, se va mejorando, ya sean lenguajes, formas, colas, Event Drive, DDD, incluso las pruebas del nivel de desarrollo, TDD. Y podemos seguir hablando. Sí. Empezamos en la década del 90, yo ya había nacido, no voy a decir la fecha. Sí, yo también.
Después, en el 2010, los microservicios. Y este concepto nuevo viene a estar en el medio de los dos, que es el monolito modular, ¿no? Esta posibilidad de poder juntar todos esos microservicios en uno solo, pero con dominios bien representados. Exacto, exacto. Ahora ya tenemos todos los escenarios, lo que era hace algunos años, lo que fue y lo que sigue siendo los microservicios, y lo que podría llegar a ser. Entonces nos volvemos a plantear un poco el objetivo de la charla, que no es decirles lo que hay que hacer. Cada cosa que se haga va a depender del contexto, del escenario y la aplicación que estén construyendo, así que les vamos a brindar herramientas o algunos conceptos claves que los pueden ayudar a tomar esa decisión, que no suelen tenerse en cuenta muy frecuentemente y que son claves para poder saber si encaramos con un monolito, encaramos con un microservicio distribuido o nos enfocamos directamente en un monolito modular con los beneficios que eso trae. Exactamente. Bueno, estos keys, nos quisimos hacer un poco los trending y dijimos keys en vez de conceptos clave. Tenemos principalmente el concepto de cohesión. ¿Se acuerdan recién cuando hablábamos qué pasaba si las zapatillas empiezan a tener fecha de vencimiento? Tenías que modificar 6 o más microservicios y eso quiere decir que esos microservicios están muy estrechamente vinculados y quiere decir que tienen alta cohesión, es decir, que la frecuencia con la que cambian es muy parecida y que si vos cambias uno necesariamente tenés que cambiar el otro. Entonces eso te puede llevar a pensar si realmente tiene sentido de que todos esos microservicios o que todos esos componentes estén totalmente separados cuando podés ir a una arquitectura de monolito modular donde dentro de la misma aplicación, y creo que algo hicimos, ¿no? Parecido así. Sí, sí, tal cual. ¿En dónde fue? No me acuerdo. Hay catálogo, el catálogo de productos. Teníamos algo muy parecido, ya dije que lo anterior no era una historia real, sino que le sucedió a un amigo, pero lo que hicimos fue pasar una aplicación Go modularizada con módulos que se encarguen de importar, con módulos que se encarguen de ingestar y con módulos que se encarguen de la lógica del negocio y asimismo la capa por fuera, que es la exposición en HTTP, API REST, como encarando una arquitectura hexagonal y un poco más limpia. Dato no menor es que la performance mejoró bastante. Muchísimo. Comparado a todos los pasamanos que tenía que hacer el front, o sea, esperar la respuesta del front, versus a este monolito modular que es catálogo. Exactamente. Y asimismo mejoró el consumo de memoria RAM, bueno, muchos beneficios que nos trajo también administrativamente y para poder brindar un poco de más features con mucho menos tiempo hacia producción. Otra cosa que mejoramos con eso es la experiencia de desarrollo. Antes teníamos N microservicios, ahora tenemos algo centralizado que para el desarrollador es mucho más sencillo descargarse un repositorio, ejecutarlo local y no estar preocupándose en bajarse los 5 o los 6 repositorios, levantar el bus de eventos local, levantar las N bases de datos que tal vez le lleve todo un día y ya se hacen las 6 de la tarde y las personas se quieren ir. Así que un desarrollador feliz, un código feliz. Exactamente. Así que la experiencia de desarrollo es algo que no se suele considerar cuando se encaran soluciones de software y es algo muy importante porque los equipos son quienes van a mantener ese software que construyamos y los equipos tienen que tener todas las herramientas y toda la facilidad para poder seguir evolucionando ese producto y no estar preocupándose en la complejidad accidental de todo lo que se construyó distribuidamente. Eso nos lleva, ya hablando un poco de eficiencia, experiencia de desarrollo y cohesión, a lo que es el planteo de la eficiencia del flujo frente a la eficiencia del recurso en un esquema de muchísimos microservicios en un contexto de enterprise de corporaciones bastante grandes, donde hay muchísimos equipos involucrados, como vimos hace un rato en canales digitales y más afuera de canales también. La eficiencia del flujo tiene que ver con la complejidad de tener tantos microservicios distribuidos y poder seguir o poder trazar todo el flujo que genera esa funcionalidad de punta a punta. Entonces eso te lleva a que tengas una eficiencia del recurso, es decir, que tengas tantos equipos como microservicios o conjuntos de microservicios que administren y evolucionen esos microservicios. Cuando frente a la eficiencia del flujo, siendo mucho más simple, con muchos menos componentes, vas a necesitar muchísimos menos equipos y muchísimos menos especialidades. Es decir, que el equipo como concepto de full stack puede evolucionar ese único producto y no tiene que andar preocupándose por los efectos colaterales o tecnologías nuevas que se están utilizando, que no conocen. Imagínense una persona que recién ingresa, que no conoce lo que son notificación de eventos, no conoce tal vez Event Bus, la curva de aprendizaje que tiene hasta que se incorpora al equipo y puede llegar a colaborar es bastante alta.
y frente a la eficiencia del flujo es muchísimo más baja y ya puede instantáneamente, no a la hora de haber entrado, no, pero sino muchísimo antes ponerse a evolucionar en conjunto con el equipo. Bueno, para ir cerrando y resumir lo que dijimos, nos basamos en el objetivo de la charla. Como verán, no hay una arquitectura de template, de modelo, sino se basan las arquitecturas según la necesidad que tenga el producto, ¿no? O el negocio. También el equipo de desarrollo, el grado de madurez del equipo es súper importante. Exacto. Y el concepto este que hablamos la otra vez, ¿te acordás, Lean? De empezamos a desarrollar por las dudas, sino empezar a desarrollar realmente lo que voy a necesitar. Exacto, eso es algo que a mí siempre me gusta mencionar, que tiene que ver con el concepto YAGNI, que quiere decir You are not gonna need it, que tiene que ver con construir cosas que seguramente en el futuro no las vayas a necesitar. Ya sea un endpoint nuevo, ya que hicimos uno, hagamos dos, ya sea separemos este proceso, levantémoslos en otro lado, total, en el futuro tal vez sea mejor o más fácil de administrar y lo muy posible es que no lo sea, sino que sea al revés, que se transforme en un arma contra ustedes y que después le demande tiempo de documentar, les demande tiempo de garantizar que eso sigue funcionando, que muy raramente, como no se necesitaba, como estaba, se empezó a usar y eso le agregó complejidad a todo el software. Y más que nada porque hoy casi todos conocemos frameworks que nos permiten construir microservicios de manera muy fácil. Hay muchos que son muy conocidos, por ejemplo, en Java, hay otros que son también muy conocidos en Node.js y de esta forma puedes tener un microservicio en un par de horas y siempre tenemos esa idea en la cabeza y bueno, vamos, me bajo este framework, arranco el microservicio, lo conecto con tal base y ya está, salimos. Entonces, nosotros a lo que invitamos a pensar es, ¿realmente tiene que ser así? ¿Es necesario usar ese framework? ¿Es necesario que sea un microservicio? ¿O podemos usar algún componente preexistente o integrarnos de otra manera incluso? Sí, me parece que volvemos a reflexión, Exacto. a pensar y le dejamos la última pregunta. Sí, pero antes, nosotros, como dijimos, no vamos a tener la solución. No somos gurús, ni mucho menos, ni sabemos lo que va a pasar, sino que proponemos una solución que es arrancar por lo simple. Hoy en día está tomando mucha fuerza lo que es el concepto de monolith first, que quiere decir empezar con un monolito en el momento cero de lo que es el desarrollo de una aplicación y luego se verá en el futuro si realmente es necesario separar o si teniendo más conocimiento del dominio, que es todo aquello que tiene que ver con el negocio, nos damos cuenta que realmente tiene sentido separar. La última pregunta. Como el objetivo de la charla, ¿Qué piensan? ¿ustedes qué piensan? Así que muchas gracias. Gracias y por el esto fue tiempo, todo. por escucharnos. Y queda el espacio de preguntas, ¿no? Sí, abrimos el espacio de preguntas, así que si alguno tiene alguna consulta, alguna duda o algo que acotar también, es bienvenido. No sabemos cuánto va a estar el dólar, así que no nos pregunten eso. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Levantar la mano para hacer preguntas? Bueno, o fuimos muy claros, O sí. o tienen ganas de ir a comer también. Sí, puede ser. Acá hay una. Allá hay una. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el euro? Hola, buenas tardes, soy Buenas Rubén. tardes. Les pregunto qué orquestador de contenedores usan, Kubernetes, Ujú. Qué buena pregunta. eso, si es de algún proveedor. Sí, la mayoría de las soluciones que tenemos son cloud, así que usamos Kubernetes, como bien dijiste, del proveedor de nuestros servicios cloud actualmente, aunque nosotros somos multi-cloud, que es un concepto al que estamos yendo, aunque actualmente estamos solo en una nube. También tenemos muchos muchos servicios legados que utilizan otras infraestructuras u otros productos on-premise, ¿sí? Que no son cloud. Y en ese caso usamos Mule, ¿sí? Sí, también. Todo eso también. lo que tiene que ver con esa suite y muchos otros que después, si querés, te podemos contar más en el En stand el de stand, Telecom. todo depende también del proyecto en sí, ¿no? ¿Qué nos conviene? Si es Kubernetes, un EKS o una instancia o un servidor virtual o incluso una lambda, un serverless, una lambda. ¿Alguna ¿Otra pregunta? Hola, por acá. Allá, mira.
Ahí está levantando la mano. No sé cómo hiciste Bueno. para ver. ¿Qué? No puedo ver. No sé cómo lo vi, pero lo vi. Bueno, primero que nada, muy buena la charla. Gracias. La consulta va más por el lado de, ya tenés desarrollado todo microservicios, te comunicas asíncronamente entre ellos, ves que no es performante. ¿Qué desafíos tenés cuando decís, bueno, apliquemos monolito modular? ¿Cómo arrancás eso de decir, bueno, tenemos un montón de bases de datos o tablas, nos comunicamos de una forma totalmente distinta? ¿Cómo determinás también que vas a pasar a un monolito modular y qué desafíos tenés en eso? Es una muy buena pregunta. Te lo dejo a vos, es muy difícil para mí. Y eso va a depender mucho del análisis que se haga en cuanto a los alcances de cada uno de los contextos de cada entidad que representa tu negocio en ese software. Entonces, saber definir bien los dominios o los subdominios de esa aplicación te va a permitir separar de forma exitosa, te va a permitir, juntar de forma exitosa todo lo que tenías distribuido, ya sea en un monolito modular o cualquier otra alternativa que consideres. Pero principalmente lo mejor es hacerlo gradual, ir empezando con módulos que ya claramente tengas identificados que pueden estar juntos o que pueden acoplarse sin necesidad de causar una denegación de servicio. Así que gradualmente empezar a juntar de nuevo y unir los conceptos que en su principio se separaron para llegar a algo más ordenado que, como dijiste vos, no tenga tantas bases de datos y no tenga tanta complejidad como la tenías antes. Aunque de nuevo, si querés, podemos seguir hablando allá en el stand y nos puedes contar cuál es tu caso, y porque imagino que algo de eso tiene que haber. Que conocemos. Una cosita nada más, dentro de ese análisis hay que tener en cuenta la proyección del negocio, ¿no? Porque si no va a crecer y ves que el monolito o el microservicio sirve para ese momento, perfecto. Pero si tenés una proyección, es el mejor momento de cambiar el enfoque. Exacto. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la charla. Quería saber si podemos ubicar algunos drivers que nos den, digamos, la pauta para ir hacia monolito modular. Y una segunda pregunta, ¿por qué Personal Pay no estaba en los slides de ustedes? Ok. Bien. ¿Voy yo? ¿Por cuál querés empezar? Voy por la primera. Ok. De nuestro punto de vista, o en mi opinión, cómo nos dimos cuenta era, ¿viste el ejemplo real? Empezamos a tener millones de microservicios que cuando queríamos salir a producción, se nos complicaba a la hora de desarrollarlos, ¿no? Cada capa generaba un overhead de desarrollo, entonces implicaba no llegar con los tiempos del negocio. Ese fue lo primero que nos hizo el clic en la cabeza. Claro. ¿Por qué frenamos la pelota? Porque dijimos, che, para hacer una modificación que es tan simple, tenemos que tocar 6 componentes, algo no estamos haciendo bien y no estamos llevando el desarrollo con el negocio. Eso fue lo principal. ¿Bien? Y lo otro, que eran las desventajas, era al momento de una incorporación de un desarrollador que venía con conocimientos y a la hora de bajarse su ambiente local era muy complicado porque hay bases que no la tenían localmente, las tenías que ir a buscar a la nube, modificarla, volver. Entonces la experiencia no era buena. Entonces ese clic lo hicimos. Claro, empezamos a detectar con todos esos factores que las features que nosotros estábamos brindando eran simples y nos llevaban un mes o un poquito más cuando es un dato que ya teníamos o es un dato que ya estaba en otro lado. Entonces teníamos que hacer todo un pasamanos que duraba aproximadamente un mes, coordinando equipos, coordinando desarrolladores, coordinando microservicios, capas, subcapas y demás. Entonces nos pusimos a pensar y tuvimos la suerte de poder tener ese tiempo de sentarnos a pensar realmente lo que construimos. ¿Es válido hoy o tenemos la oportunidad de mejorarlo? Y bueno, esa estrategia que encaramos fue justamente el monolito modular, que con el primer caso de uso ya nos trajo beneficios, tanto en tiempos de respuesta, en complejidad del desarrollo, incluso en la escalabilidad, porque es mucho más simple poner una feature en producción, cuando antes te tardaba un mes, ahora puede llegar a tardar una semana cuanto mucho, incluyendo el testing, incluyendo todo lo que es necesario para garantizar esa calidad. Y ahí nos lleva a la otra pregunta de Personal Pay. Exactamente.
¿Por qué no está Personal Pay? Es un producto de Teco. Nosotros mostramos hoy qué es Canales Digital y el ejemplo es de Canales. Dentro de plataforma de contactos, que es en nuestra dirección, está Personal Pay, Flow y Canales Digitales. Y todo lo que tiene Canales es lo que mostramos. A vos. ¿Alguna pregunta más? Bien, estuvimos bien. Listo. Bueno, gracias. Gracias. Buen fin de semana.